Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Santo sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Dios le bendiga a todos, a cada uno en esta noche, que están en la casa del Señor. Amén. A las visitas, a aquellos que están por primera, segunda o tercera vez, le decimos que todos son bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Este lugar donde venimos a buscar el rostro de nuestro Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir a la carta de los Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Vamos a leer al versículo 9, solamente un versículo. Ponemos de pie los que están sentaditos, con respeto y reverencia, para lecturar la palabra del Señor. Comparta su Biblia, hermano, con el que está a su lado, con el que está atrás, con el que nos visitan en esta noche. Gálatas, capítulo 6, verso 9. Bien, si tenemos toda la lectura, decimos amén. Amén. Vamos a leerlo todos juntos a este versículo y lo hacemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Palabra del Señor, tomen su asiento. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Esta carta a los Gálatas, probablemente, hermano, esta carta no es la primera, sino la segunda que escribió el apóstol Pablo. Es una de las cartas más intensas y la única que no contiene un agradecimiento ni tampoco una oración por los lectores de la carta. Y esto, hermano, se debe al motivo de que al escribirla, hermanos, era que estaba en juego lo que era el Evangelio de Jesucristo y la salvación de aquellos hermanos que leían la carta de Pablo. Los Gálatas, hermanos, ya no estaban siguiendo las enseñanzas del apóstol Pablo, sino que se habían apartado a un evangelio diferente, a un evangelio, hermano, distinto, y al parecer algunos estaban, dice la Escritura, pervirtiendo el evangelio de Cristo, y estaban enseñando prácticas, hermanos, judías, alabado sea el nombre del Señor, que según ellos este tipo de prácticas eran necesarias para la salvación. Y entre estas prácticas estaba lo que era la circuncisión. Y el apóstol les recuerda que tanto él como Pedro, aunque eran judíos, ellos también habían creído en Jesús. Y que nadie es justificado por las obras de la ley. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y esta carta, hermano, es una defensa fiel del Evangelio, la cual nos recuerda que para ser salvo, hermano, de la ira de Dios, no debemos agregar nada a la fe en Cristo. Esta fe es suficiente y nos llama, amados hermanos, a vivir en la libertad de Cristo. Nos llama, hermano, a servir y a obedecer a este Dios que nos ha dado esa libertad. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Amén. Y el apóstol Pablo, hermanos, aquí en el capítulo 6 de esta carta a los Gálatas, y comienza hablándole, ¿no es cierto?, anteriormente en el capítulo 5 acerca de estar firme en la libertad de Cristo. Le habla, hermano, acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y continúa, hermano, hacia el capítulo 6, hermano, bajo el mismo tema. Pero llega, hermano, este versículo 9, el cual yo he tomado, donde les dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien.
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y una de las experiencias, amados hermanos, más difíciles en la vida cristiana es atravesar procesos largos. Hay temporadas, hermanos, donde el creyente ora, donde el creyente espera, alabado sea el Señor, donde el creyente siembra, donde el creyente obedece, donde el creyente sigue caminando, hermano, con Dios, pero no ve resultados inmediatos. Y en esos momentos aparece, hermano, una de las tentaciones más peligrosas del alma, que es rendirse antes de tiempo. ¿Cuánto ha pasado por eso? Gloria a Dios. Muchos no abandonan porque dejaron de creer del todo en Dios, sino porque se cansaron del proceso. Se cansaron de esperar. Se cansaron de luchar. Se cansaron de perseverar. Se cansaron de sembrarse y ver fruto, hermano, rápido. Se cansaron de estar firmes cuando todo parecía lento o difícil. Que Dios nos ayude. Pero la palabra de Dios, amados hermanos, querida iglesia, nos recuerda que una verdad muy importante, que hay una cosecha para aquel que no desmaya. Que hay una cosecha para aquel que no desmaya. Alabado sea el nombre del Señor. No nos cansemos, puede hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, Gálatas 6:9 no niega el cansancio. De hecho, reconoce que existe, hermano, la posibilidad de cansarse. Lo que hace, hermano, es llamar al creyente a no detenerse, a no rendirse, a no abandonar el bien que Dios le mandó hacer. Y este mensaje, hermano, en esta hora nos enseña a todos, incluyendo mi propia vida, que los procesos de Dios tienen propósitos. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Que el cansancio, escúcheme bien esto, que el cansancio no debe convertirse en renuncia. Y que la perseverancia siempre tiene recompensa en el tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios. No en el tiempo crono, que es el tiempo del hombre, sino en el tiempo Kairos, en el tiempo del Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por eso que Dios usa los procesos para formar nuestro carácter. Muchas veces queremos promesas rápidas, ¿no? Queremos respuestas así inmediatas. Queremos, hermanos, que las puertas se abran sin demora. Pero el Señor no solo está interesado en llevarnos a un destino, también está interesado a formarnos en el camino. El proceso es el lugar donde Dios trabaja esas áreas profundas, hermanos, del corazón, como por ejemplo la paciencia. ¿Cuántos somos pacientes? Nos cuesta ser pacientes, ¿no es cierto? Es una debilidad que todos tenemos. Nos cuesta ser pacientes. ¿Cuántos ya están en la fila del pan y no hay en la hora que avance luego, ¿no es cierto?, para poder pagar en la caja? O en la fila del banco, esas filas que son eternas. Alabado sea el Señor. Pero, amados hermanos, el proceso es el lugar donde Dios trabaja en estas áreas profundas del corazón, hermanos, de la vida, hermanos, de cada uno de nosotros, como la paciencia, como la humildad, como la fe. ¿Cuántos tienen fe en esta noche? ¿Cuántos tienen fe en Dios? Hay un himno que cantamos que dice: yo he creído con toda mi alma en un Dios poderoso. Yo he confiado en aquel que salvó mi alma en la cruz. Y el coro dice: contigo yo tengo, Señor, la paz que anhelaba. La otra estrofa comienza y dice: cuántas veces faltando a la mesa, a Dios yo clamé. Cerrada estando las puertas, Jehová las abrió. Siempre mi Dios respondiese mi humilde plegaria. Mis promesas se cumplen en ti y te doy las gracias.
Fe, nos dice Hebreos capítulo 11, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tal vez cuántos en esta noche han venido enfermos, pero si usted tiene esa fe, hermano, en Cristo Jesús, en esta noche, hermano, al terminar el culto, usted se va sano. Amén. Tal vez usted ha llegado aquí con alguna dificultad, ha llegado con algún problema, pero si usted activa su fe en Cristo, hermano, y confía en Él, hermano, Él le hará solucionar sus problemas. Bendito sea el nombre del Señor. Tener dependencia en Dios, tener madurez espiritual, obediencia. Por eso cuando un creyente atraviesa procesos, no significa necesariamente que Dios lo haya abandonado. Muchas veces significa justamente lo contrario. Dios está obrando en esa dimensión más profunda de lo que la persona puede ver en ese momento. Hay un varón en la palabra del Señor que se llama José. Y hay un ejemplo claro, hermano. José, Dios le dio sueños grandes, pero entre la promesa y el cumplimiento, hermano, hubo rechazo, hubo traición de parte de sus hermanos, hubo esclavitud, fue vendido a los mercaderes, fue llevado a Egipto como esclavo. Sus propios hermanos lo vendieron. Hubo una injusticia, fue acusado injustamente y fue enviado a la cárcel. Pero en la cárcel estuvo en espera hasta cuando Dios lo sacó de ese lugar y lo puso en un lugar privilegiado. Si José hubiera evaluado su vida solo por las circunstancias, habría pensado que todo iba mal. Pero en la realidad Dios estaba formando en él el carácter que necesitaría para sostener el propósito del futuro que vendría para él, para fortalecer su fe. El proceso no era pérdida de tiempo para José, el proceso era preparación. ¿Cuándo José se iba a imaginar que iba a ser el segundo hombre más importante sobre todo Egipto? Como decir en nuestro tiempo, el vicepresidente de la nación. ¿Cuándo se iba a imaginar José, un hombre que estuvo preso en la cárcel injustamente, que iba a llegar, hermano, al trono? Pero Dios en el proceso lo preparó. Alabado sea el Señor. El salmista escribe en el Salmo 105:19, dice: hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Eso significa que la palabra de Dios no solo promete, hermano, la palabra de Dios también lo prueba. Amén. Y no tan solo lo prueba, la palabra lo forma. Y no tan solo lo forma, la palabra nos purifica mientras llega el cumplimiento del propósito de Dios para nosotros. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra, hermano? Tal vez hoy estás en una etapa donde aún no ves el resultado que estás esperando. Pero eso no significa que Dios esté inactivo. Pregúntate lo siguiente: ¿qué está formando Dios en mí en esta etapa? ¿Qué actitudes Dios está corrigiendo en mí? ¿Qué dependencia Dios está rompiendo en mí? ¿Qué carácter quiere Dios que desarrolle en mi vida? A veces queremos salir rápido del proceso, cuando Dios quiere usarlo para hacernos más firmes, para hacernos más maduros, para hacernos más útiles a su propósito. El cansancio es real, sí es real. Pero el cansancio no debe gobernar nuestras decisiones. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos. Esto muestra que el cansancio existe. El creyente también se agota emocionalmente, se agota espiritualmente e incluso se agota físicamente. Pero la Biblia no idealiza la vida cristiana como si nunca hubiera un desgaste. Hay momentos donde uno se cansa de esperar respuestas, se cansa de luchar con uno mismo, se cansa de sembrar sin ver fruto. Gloria sea el Señor. Como yo le contaba, hermano, en otra oportunidad le he contado que en una oportunidad hace muchos años atrás, yo me cansé de la escuela bíblica. Porque venía un hermano, venían dos hermanos. A veces había
Y había unos chiquitos, habían dejado un peluche por ahí, éramos los dos que estaban en la casa y nadie más. Y llegó un momento que yo me cansé. Y le dije a papá en ese tiempo, papá, ¿por qué no cierra la escuela dominical? Los hermanos no asisten, no vienen. No valoran el trabajo, no valoran el sacrificio, no valoran el esfuerzo, no tienen ganas, no tienen hambre de la palabra, no quieren aprender. ¿Por qué no cierra la escuela? Y papá me dijo, aunque sea uno, sigue adelante. Aunque sea uno, a ese uno le enseñas. Pero la escuela no se va a cerrar. Por eso yo digo, hermano, que hay momentos donde uno se cansa. Se cansa de respuesta, se cansa de luchar. Hermano, se cansa de mantener siembras sin frutos. De mantener una actitud correcta en medio de injusticias. Se cansa de seguir creyendo cuando las circunstancias no ayudan. Y el problema no es sentir cansancio, el problema es permitir que el cansancio tome el control y nos haga abandonar la voluntad de Dios, como lo estaba haciendo conmigo. Y un ejemplo poderoso de eso, hermano, lo encontramos en la Escritura, un varón de Dios, un profeta en el Antiguo Testamento llamado Elías. Después de una gran victoria espiritual allá en el Monte Carmelo, dice que cayó en una etapa de profundo agotamiento. Llegó el punto, hermano, del hombre de Dios desear la muerte y pensar que no podía seguir. Pero sin embargo Dios no lo desechó. Primero lo fortaleció, lo alimentó, lo hizo descansar y luego volvió a hablarle. ¿Qué nos enseña eso? Eso nos enseña algo importante. Dios entiende nuestra fragilidad, pero no quiere que tomemos decisiones definitivas en momentos de un agotamiento extremo. El cansancio puede nublar la visión. El cansancio, hermano, puede hacernos creer que nada vale la pena, que nada cambiará o que ya no tiene sentido seguir adelante. Pero muchas veces esas conclusiones nacen más del desgaste, del cansancio que de la propia realidad. Por eso, si estás cansado, descansa, pero no abandones. Llora si es necesario, pero no retrocedas. Busca ayuda, pero no te desconectes de Dios. Reconoce tu divinidad, pero no entregues tu llamado al cansancio. Hay personas que dejaron su lugar no porque Dios los sacara de allí, sino porque el cansancio los venció. Por eso es tan importante aprender a llevar el proceso con dependencia al Señor. El cansancio es real, pero no debe dirigir tu destino. Quien dirige tu destino es Cristo. La perseverancia tiene su recompensa en el tiempo de Dios. ¿Cuánto aman a Dios en esta hora? El versículo termina diciendo, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y aquí está la esperanza, querida iglesia del creyente. Hay un tiempo de Dios para la cosecha. Amén. No siempre será inmediato, no siempre será como imaginamos, como yo quiero, como yo creo, como yo pienso. La palabra de Dios dice que los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni los pensamientos del Señor son nuestros pensamientos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero si hay fruto preparado para aquel que persevera. Y esto es clave porque muchas veces el enemigo de nuestra alma quiere convencer al creyente de que no vale la pena seguir. Le dice que ya oró demasiado, le dice que ya esperó demasiado, le dice que ya hizo lo suficiente, pero escúchame bien, la palabra dice que la cosecha existe aunque todavía no se vea. Piensa en un agricultor. Después de sembrar, no recoge su fruto al día siguiente, ¿no es cierto? Hay etapas: preparación de la tierra, siembra, cuidado, espera, crecimiento oculto y luego la cosecha. En lo espiritual sucede igual. Hay mucho que Dios hace bajo superficie antes de que el fruto sea visible. Un gran ejemplo es David. Hemos venido estudiando a David.
y hace varios domingos en la escuela dominical. Le invito a los que no están viniendo, vengan hermanos, hay hermosas enseñanzas para nosotros. Estudiamos 1 Samuel, estudiamos 2 Samuel y este domingo comenzamos con el primer libro de Reyes. David fue ungido como rey siendo muy joven, pero pasaron años antes de sentarse en el trono, no fue al día siguiente. Y durante ese proceso, David vivió persecución, vivió peligros, vivió rechazos y vivió largas esperas, pero el tiempo de Dios llegó. También Abraham recibió promesa, pero esperó años por el hijo prometido. Si hubiera medido todo solo por el paso del tiempo, habría pensado que la palabra de Dios no se cumpliría. Pero la Escritura nos muestra que Dios no llega tarde, llega a su tiempo. Amén. Él no llega tarde, Él llega a su tiempo. No desmayes solo porque todavía no ves el fruto, iglesia. Hay semillas que están creciendo en silencio. Hay semillas que están creciendo en oculto. Quizás todavía no ves la restauración completa. No ves la respuesta a tu oración. Tal vez no ves la puerta abierta que tú estás buscando. Tal vez todavía no ves el cambio en tu familia, el cambio en tu hija, el cambio en tu hijo, el cambio en el esposo, el cambio en la esposa. Aleluya, gloria a Dios. Tal vez todavía no ves el fruto del trabajo espiritual, todavía no ves el cumplimiento de una promesa. Pero yo te digo algo, eso no significa que Dios se haya olvidado. No, significa que todavía estás en el proceso. Y lo importante no es abandonar, no es irse antes del tiempo señalado, es esperar confiando en Dios. Y este mensaje nos deja 3 verdades esenciales. Primero, Dios usa los procesos para formar nuestro carácter. Segundo, que el cansancio es real, pero no debe el cansancio gobernar nuestra vida ni nuestras decisiones. Y tercero, la perseverancia tiene recompensa en el tiempo de Dios. Eso significa que el proceso no es un castigo inútil, es una etapa donde el Señor trabaja, el Señor corrige, donde Dios forma y donde Dios nos prepara. Tal vez hoy estás en una etapa larga y silenciosa. Tal vez has sentido ganas de detenerte, tal vez has sentido ganas de rendirte, o tal vez has sentido ese pensamiento que ya no vale la pena de seguir adelante. Pero esta palabra viene a decirte: no te rindas en el proceso. No abandones por cansancio lo que Dios aún no ha terminado. No tires la toalla en la mitad del camino. Tampoco confunda lentitud con ausencia de Dios. No confunda prueba con olvido divino. Dios sigue obrando. Dios sigue obrando. Aunque todavía no lo veas completo, Dios sigue obrando. Hoy Dios te recuerda que rendirte no es la única opción. Aunque estés cansado, puedes seguir. Aunque no entiendas todo, puedes seguir. Y aunque la espera se haya alargado, puedes seguir. Aunque las fuerzas parezcan pequeñas y estés débil, puedes seguir apoyado en la gracia de Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Por lo tanto, no te rindas en el proceso. No abandones la siembra. No retrocedas por el cansancio. No dejes el camino justo antes del tiempo de la cosecha. Quizás hoy necesitas hacer una oración sencilla y profunda y decirle: Señor, estoy cansado, estoy cansada, pero no quiero rendirme. Dame fuerzas para seguir adelante. Dame la paciencia para saber esperar, para poder seguir, para poder esperar. Dame la fe para creer que en tu tiempo veré el fruto. Yo quiero terminar con esto. Recuerden, Dios no desperdicia procesos. Dios tampoco olvida sus promesas.
Dios nunca abandona a los suyos. Y a su tiempo cegaremos si no hubiésemos desmayado. Póngase de pies. Gloria sea el nombre del Señor. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no hubiésemos desmayado. Tal vez alguno ha estado en este cansancio. Tal vez alguno ha estado metido en este proceso. Tal vez alguno ahí a bordo de poder tirar la toalla. Tal vez alguno ya de querer retroceder. Pero en esta noche Dios te dice: no te canses. Sigue adelante. No abandones. Espera. No te rindas en el proceso. No abandones la siembra. No retrocedas por el cansancio. No dejes el camino. Sigue esperando en fe. Sigue esperando en fe. Ya viene tu respuesta. Ya viene tu recompensa. Yo quiero orar por aquellos que tal vez se han sentido débiles y se han sentido cansados. No lo voy a hacer pasar adelante. Quiero que levante su manito y ahí donde está. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermana. Dios te bendiga. Dios le bendiga esta noche. Dios le bendiga. Es bueno reconocer que nos sentimos cansados. Muchas veces yo mismo me he sentido agotado y me he sentido cansado. Pero en el momento, hermano, cuando he querido abandonar, el Espíritu Santo ha llegado en el momento preciso y me ha dicho: no abandones, no retrocedas, no te alejes, sigue adelante. Tómate de la mano de Jesús en esta noche. Sigue esperando en Él. Pronto viene el fruto de tu cosecha. Cierre sus ojitos, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús.